Bueno, muchachos, inicialmente buenas tardes, días, noches, como se encuentren. Como les mencioné, este va a ser un video de carácter explicativo sobre lo que hemos visto hasta el momento. Es un video no de carácter explicativo, qué pena, de repaso, para que tengan en cuenta para el parcial que será este viernes, 24 de abril. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues nosotros hemos visto ya lo que son los tipos de discapacidad. Sí, hablamos de lo que eran discapacidades físicas, discapacidad cognitiva y discapacidad sensorial. Entonces, para tener en cuenta, eso es prácticamente lo que va a salir en el parcial. Nosotros cuando hablamos de... bueno, y junto a ello, pues van a salir algunas cosas que se involucraron en los trabajos que nosotros realizamos o que ustedes realizaron, ¿sí? Como cuáles podrían ser los tratamientos para este tipo de discapacidad, las ayudas que se tienen, los deportes que ellos podrían realizar, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí un poco en cuenta. Entonces, pues vamos a empezar haciendo un repaso de forma breve. Sí, recuerden que cuando nosotros hablamos de discapacidad física, vimos lo que era espina bífida, ¿m? Que recuerden bien que los pusieron unos compañeros antes de empezar este periodo de cuarentena. Entonces, cuando nosotros hablábamos de espina bífida, hablábamos de una malformación congénita o genética en lo que era la espina medular, ¿no? Entonces, habían dos tipos de espina bífida. Sí, entonces para que lo tengamos ahí en cuenta un poco, pues obviamente este tipo, lo que es la espina bífida, trae consecuencias, especialmente dependiendo de donde sea la malformación, a diferentes partes del cuerpo, pero por lo general las consecuencias se dan en lo que son los miembros inferiores. Entonces hablábamos también de lo que era monoplegia, tetraplegia, cuadraplegia. Sí, que estaría muy relacionado a lo que es la lesión medular, prácticamente. Entonces, para tener en cuenta, ahí estaríamos combinando lo que es la lesión medular y ese tipo de discapacidad que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, cuando nosotros hablamos de lesión medular, pues como su nombre lo indica, es una lesión que se ocasiona en lo que es la columna vertebral, ¿sí? Y dependiendo del sitio de la lesión, asimismo pues va a ser el tipo de discapacidad que va a tener la persona. ¿M? Entonces, pues nosotros hablábamos que si la lesión medular sean las vértebras cervicales, pues en este caso habría falta de movilidad y de sensación de lo que es el cuello para abajo. ¿Sí? Si hablamos ya de las vértebras torácicas, estaríamos hablando que alcanzaría de pronto a involucrar lo que son nuestras extremidades superiores, las extremidades superiores y también extremidad inferior. Y ya si se dan lo que es las vértebras cervicales, torácicas, las vértebras sacras, ¿sí? Entonces ahí ya lo que estaríamos hablando es que la discapacidad o la falta de movilidad y sensación se daría prácticamente en nuestros miembros inferiores, ¿sí? Que estaría netamente relacionado con lo que es la tetraplegia. Recuerden que la tetraplegia o cuadraplegia es una movilidad, una pérdida de movilidad y sensación total de lo que es tanto de miembros superiores y miembros inferiores. La monoplegia, únicamente como su nombre lo indica, sería la pérdida de movilidad o sensación en uno de los, en un, en un miembro prácticamente. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ahí que nosotros hablábamos de lesión medular completa e incompleta. Cuando nosotros hablamos de lesión medular completa, estamos haciendo referencia a que la lesión medular en el momento en el que nos daban la lesión medular, por lesión, pues había pérdida, independientemente de la parte del cuerpo que fuera, pérdida del movimiento y pérdida de la sensación total. Cuando nosotros hablamos de lesión medular incompleta, es porque hay pérdida, pues se caracteriza generalmente porque haya pérdida del movimiento, pero todavía la persona tiene sensaciones o los impulsos nerviosos referente a lo que son sensaciones y demás, siguen funcionando. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta.
Hablamos también de lo que eran las amputaciones, que fue el otro tipo de discapacidad que vimos, discapacidad motor o motriz, sí, o física que vimos. Entonces ahí hablábamos de tres tipos de amputaciones, que eran la congénica, las traumáticas y, esperen, recuerdo bueno, en el momento no se me viene el nombre de la siguiente amputación, congénica, traumática y las quirúrgicas, ¿sí? Entonces ahí tener en cuenta que lo que es la amputación congénita es esa amputación con la cual el bebé nace, ¿sí? Es la que se da en el momento del nacimiento. ¿M? Entonces, cuando las personas nacen sin algún bracito, sin alguna mano, sin las piernas, ¿sí? Para tenerlo ahí en cuenta. También hablábamos que las traumáticas, como su nombre lo indica, es porque se da por parte o por medio de un golpe. Y las quirúrgicas estarían muy relacionados con las traumáticas, ¿sí? Por lo general, cuando hay un trauma y que lo que es la extremidad o la parte no se puede salvar o ya no tiene forma de salvarlo, pues ahí vendría la parte quirúrgica a intervenir, pero hay que tener en cuenta también que en la amputación quirúrgica, pues hay diferentes ámbitos a intervenir, como sería eh, lo que es una infección como tal, la falta de riego sanguíneo, entre otros aspectos. Sí, importante en lo que es la discapacidad física, tener en cuenta las ayudas. Sí, y los tratamientos. Entonces, ahí hablamos que los tratamientos se enfocan mucho en lo que es la terapia muscular. Sí, ahí en este caso, pues si damos un ejemplo de una persona que tiene cuadraplegia, la terapia muscular se realiza con el fin de que los músculos no pierdan tanta masa muscular, ya que ustedes saben que en el momento en el que el músculo deja de trabajar, pues en ese caso se va a empezar a perder muchísima masa magra. ¿M? Entonces, para eso, la terapia muscular o la terapia física que se genera en ese tipo de pacientes es prácticamente de movilidad para, para estimular el riego sanguíneo a los músculos, ¿sí? Y que al músculo pues le llegue ese riego sanguíneo y no se pierda totalmente. ¿M? También hablábamos de que, bueno, así como en las amputaciones, pues hay una posibilidad de carácter quirúrgico dentro de esas alternativas. Dentro de lo que es dentro de lo que son las ayudas, hablamos muchísimo de lo que son las prótesis, que sería lo más utilizado, sí, especialmente para las personas con amputaciones, la silla de ruedas, los caminadores y lo que son las muletas. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta. Ya pasando lo que es la discapacidad sensorial, ahí hablábamos, bueno, como se mencionaba anteriormente, es prácticamente la pérdida de uno de nuestros sentidos. Sí, hablábamos de lo que era discapacidad visual y lo que es la pérdida de la audición. Bueno, de esta sí tengo positiva, las anteriores no tengo diapositivas, pero pues ustedes pueden encontrar también todas las ayudas que se les envió. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta en la discapacidad visual, que sería una pérdida total o, o parcial de lo que es la vista, ¿sí? Y ahí teníamos dos aspectos a tener en cuenta, que era la agudeza visual y el campo visual. Recordar que la agudeza visual pues hacía referente a esa definición que nosotros tenemos en la vista, por mencionarlo así, ¿sí? Que nosotros podamos distinguir detalles finos en objetos y demás. Y el campo visual, como se lo indica, pues es prácticamente la amplitud de visión que nosotros tenemos, referente pues a un radio de 360 grados, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos los tipos de discapacidad visual o los factores que influyen. Hablamos de discapacidad visual congénita, que como se menciona, pues sería de nacimiento y la discapacidad visual adquirida, ¿sí? Que ahí ya pues sería post nacimiento específicamente. ¿Mm? Bueno, ¿qué tenemos acá a tener en cuenta de la discapacidad visual? Bueno, esos serían prácticamente los aspectos más relevantes y a tener en cuenta, ¿sí?
De discapacidad auditiva, pues comentábamos que la discapacidad auditiva pues ya es, se conoce prácticamente como sordera. ¿M? Y la conocemos también con lo que es hipoacusia. Cuando nosotros hablamos de hipoacusia, es la pérdida total de lo que es la audición específicamente o una alteración de carácter cuantitativo en una correcta percepción auditiva, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿M? Entonces, los orígenes, pues mencionamos que se podían dar referente a una lesión, ¿sí? Eh, una pérdida, una deficiencia en la parte neurosensorial y lo que es una deficiencia de carácter mixto, ¿sí? Bueno, entonces, para que tengan más en cuenta ya relacionado con lo que es el parcial, pues también ustedes chequearon y vieron lo que eran las diferentes ayudas, los tratamientos para lo que es la ceguera y la pacucia, ¿sí? Y los deportes que ellos practican. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de ayudas, pues principalmente en lo que es la ceguera, tenemos diferentes ayudas como es el perro guía. Cuando hay una pérdida total, hablamos también de lo que es el bastón blanco, que es el bastón por el cual se guían las personas con ceguera. ¿Sí? Sí, también se puede hablar de lo que es la cirugía, especialmente cuando es cataratas o si hay que hacer un trasplante de córnea para que la persona logre ver. Sí, esas son básicamente las ayudas a tener en cuenta y los tratamientos. Sí, entre los tratamientos estaría ahí. Importante que tengan en cuenta lo que es el braille. Y ahorita vamos a hablar un poco de los deportes que pueden practicar. Sí, dentro de lo que es la hipoacusia o la sordera, tendríamos que también se encuentra lo que es la cirugía. Dentro de las ayudas tenemos lo que es el lenguaje de señas y es muy utilizado los audífonos, ¿no? Para que ellos puedan o tengan una audición mayor. ¿M? Entonces, por último, que fue lo último que logramos ver, teníamos lo que era la discapacidad intelectual, ¿sí? Que ahí mencionábamos que la discapacidad intelectual es, se conoce prácticamente como, llamémoslo así, la adquisición lenta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces ahí hablábamos que tiene diferentes causas. Una de ellas pues sería la causa de carácter genético o los trastornos cromosómicos, que especialmente por eso se da lo que es el síndrome de Down, ¿sí? A la causa genética, que son las causas prenatales, y lo que son las causas eh, perinatales y las postnatales. Cuando nosotros hablamos de las perinatales, son las causas que se dan pues en el momento del parto, ¿sí? Como el hecho de que haya falta de líquido amniótico para el feto. Digamos lo que comentaba mi madre la vez pasada, el hecho de que haya apnea por parte del feto en el momento del parto, ¿sí? Que no tenga suficiente oxígeno. Y ya las que son las causas postnatales, que por lo general pues ahí se daría muy, pues podríamos mencionar que una de las causas sería prácticamente los traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Entonces, bueno, mencionamos que esto se detecta dependiendo de lo que es el coeficiente intelectual y teníamos esta tabla para hablar de ella, ¿sí? Entonces, recordar que ahí la clasificábamos en leve, moderada, grave y profunda. Leve es cuando el rango de coeficiente intelectual está entre 50 y 70, moderada entre 35 y 50, grave entre 20 y 35 y profunda menos de 20, ¿sí? Bueno, aquí hacíamos una descripción de los tipos de discapacidad intelectual. Mencionábamos algunos síntomas a tener en cuenta, especialmente lo que eran los síntomas de las emociones, el lenguaje que no era claro para ese tipo de personas, donde les cuesta trabajo expresarse, sí, la percepción que ellos tienen frente a los estímulos es de carácter lenta, mm, la memoria es baja, para que lo tengamos ahí en cuenta. Estas son enfermedades que están relacionadas como la epilepsia.
los problemas de conducta y las dificultades sensoriales. Y por último, hablábamos de dos tipos de enfermedades o de tipos de discapacidades que pueden tener en cuenta, que era el síndrome de X frágil y lo que era el síndrome de Down, que mencionábamos que pues a estos dos tipos de, de discapacidad pues se dan de carácter prenatal, ¿no? Que eran de carácter genético. Entonces, bueno, igual pues estas diapositivas ustedes las encuentran en lo que son las ayudas que se les adjuntó. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Ah, bueno, dentro de los tratamientos, aquí sí no hay cirugías como tal, ¿sí? Y mencionamos que la principal terapia para este tipo de personas es que ellos puedan desarrollar o que aprendan a ser más autónomos, ¿sí? Por lo que lo general este tipo de personas son de carácter dependientes. Entonces, que ellos pueden hacer actividades cotidianas, como es el cepillar los dientes, el bañarse, tender la cama, doblar la ropa y demás por sí solos, ¿sí? Ese sería como el principal tratamiento de ayuda. También pues mencionábamos que este tipo de discapacidades también podría estar involucrado con discapacidades de carácter física, ¿no? Bueno, para tener en cuenta referente a los deportes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de deportes, aquí nosotros nos basamos especialmente del Comité Paralímpico Internacional. Entonces debemos tener en cuenta que ya sabemos que lo que es la discapacidad intelectual no estaría involucrada en el Comité Paralímpico Internacional, pero sí debemos tener en cuenta los deportes que ellos pueden practicar, pues aquí se conocen las competencias FIDES. Ya cuando hablamos de discapacidad sensorial y discapacidad física o motora, ahí ya estarían netamente relacionadas con lo que es el paralimpismo. Tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de discapacidad sensorial, prácticamente estaría cogiendo lo que es discapacidad visual, ¿sí? Lo que es la hipacusia o la sordera no la estaría cogiendo dentro del paralimpismo. ¿Mm? Entonces, los deportes hacen básicamente énfasis a la discapacidad visual. En discapacidad visual, pues podríamos ver que ellos pueden, dentro del marco paralímpico, practicar deportes como es el fútbol 5, lo que es el atletismo, el ciclismo, también la natación, ¿sí? Son algunos que se me vienen a la mente. Ya en las discapacidades físicas, pues tienen un rango mayor de deportes que pueden practicar, ¿sí? También enfocándonos al paralimpismo y que ustedes lo mencionaban. Entonces ellos pueden practicar deportes, bueno, ambos pueden practicar tanto deportes de carácter individual como de conjunto. Bueno, entonces discapacidades físicas pueden practicar también lo que es el atletismo, la natación, el ciclismo, lo que es el tiro con arco, a ver cuál se me queda, baloncesto, bueno, entre discapacidad visual veíamos también lo que era el goalball, ¿sí? Eh, bueno, deportes que no les he mencionado, que es el boccia, que lo pueden practicar las personas que tienen discapacidad física por lo general. Ahí no involucraría la discapacidad visual. Entonces, básicamente es un breve repasito. Como les dije, pues ustedes tienen todo esto, todas estas diapositivas más lo que ustedes realizaron para tenerlo en cuenta. Saben que cualquier duda, cualquier inquietud, pues por medio del foro me la hacen saber y con gusto se la respondo.